En la videoclase anterior vimos unos ejemplos con los cuales podíamos obtener el equivalente a las funciones if, then, else de otros lenguajes. En esta ocasión vamos a centrarnos en ejemplos de la estructura selectiva. Objetivo: realizar ejercicios equivalentes a la estructura if, then, else de otros lenguajes. La primera estructura de control que examinaremos es la de selección básica. Se llama selección porque selecciona uno de dos o posiblemente más bloques de código para ejecutar, en función de alguna condición. En su forma más general, la condición podría calcularse de varias maneras, pero más comúnmente es el resultado de alguna operación de comparación o el resultado de evaluar una expresión booleana. La mayoría de los lenguajes de programación admiten la selección en forma de una declaración if, then, else. La selección se puede implementar muy fácilmente en lenguajes ensamblador ARM con un proceso de dos etapas. 1. Realizar una operación que actualice los indicadores de CPSR. Y 2. Utilizar la ejecución condicional para seleccionar un bloque de instrucción para ejecutar. El programa mostrado en la diapositiva es una estructura típica if, then, else en C. El funcionamiento es solicitar dos números enteros, calcular el valor de x tomando en cuenta que si a es menor que b, x va a ser igual a 1, y en caso contrario se asigna 0 a x. En la diapositiva se muestra el código equivalente en ensamblador. Usando ejecución condicional, el then y else se escriben con una instrucción cada uno en las líneas 40 y 41. La sección then se escribe como una instrucción condicional con la condición lt adjunta. La sección else es una sola instrucción con la condición opuesta, ge. Por lo tanto, solo una de las dos instrucciones se ejecutará realmente, dependiendo de los resultados de la instrucción cmp en la línea 39. Si hay 3 o menos instrucciones en cada bloque then else, entonces este método es el preferido y más eficiente que escribir secciones separadas para then y else. Las otras secciones del programa son para la captura y salida de los datos y la sección de datos. En la sección de datos podemos observar que definimos las variables a utilizar en las líneas 2 a 4, todas con un espacio de una palabra, es decir, 32 bits o 4 bytes. Además, observemos que en las líneas de la 6 a la 8 se han definido los mensajes que se utilizarán en la función printf y también el formato que se utilizará en scanf. Ya en la sección main guardamos el registro de enlaces en la pila del programa. Recuerde que esto se hace porque puede ser modificado por la función printf, aunque en este caso no sería necesario porque no se hace ninguna llamada a alguna subrutina. Luego se empieza a mostrar el mensaje descriptivo y la captura de las variables a y b. Recordemos que el mensaje a mostrar en la función printf se carga en el registro R0 y si hay parámetros a mostrar se cargan a partir del registro R1. Una vez capturados los valores de a y b, los pasamos a los registros R5 y R6, respectivamente. Esto se hace en las líneas 34 a la 37, para posteriormente realizar la comparación. La estructura if, then, else está compuesta por las líneas 39 a la 41. En la sección final mostramos el mensaje con el valor de la variable x. Ahora veamos la versión B, usando instrucciones de bifurcación o salto. Veamos solo la sección de código que tendrá cambios. Las líneas desde 1 hasta 38 se mantienen igual a la versión A. Tenga en cuenta que este método requiere un salto condicional, línea 40, instrucción BGE, saltar si es mayor o igual. Un salto incondicional, línea 42, instrucción val, y dos etiquetas, línea 44, --else y 45, --continúe. Si hay más de 3 instrucciones en cualquiera de los bloques básicos, entonces este es el método preferido y más eficiente para escribir los cuerpos de las selecciones then y else.
Cuando la condición de la estructura de selección es más compleja, deben escribirse con cuidado. La diapositiva muestra un fragmento de código en lenguaje C que compara las variables A, B y C y establece la variable X en el menor de los tres valores. En C, las expresiones booleanas usan la evaluación de cortocircuito. Por ejemplo, considere el operador booleano AND en la expresión A menor que B y A menor que C. Si la primera subexpresión se evalúa como falsa, entonces el valor de la expresión completa se puede determinar inmediatamente como falso, por lo que la segunda subexpresión no se evalúa. Esto generalmente hace que el compilador genere un código de ensamblador muy eficiente. Ahora veamos el listado de un fragmento de código ensamblador que es equivalente al código en C. En este fragmento de código, R0 se usa para almacenar un valor temporal para la variable X y el valor solo se almacena en la memoria una vez al finalizar el fragmento de código. La instrucción externa if then else se implementa utilizando instrucciones de bifurcación. La primera comparación se realiza en la línea 8. Si la comparación se evalúa como falsa, inmediatamente se bifurca al bloque else más externo de la declaración if then else. Pero si la primera comparación se evalúa como verdadera, entonces realiza la segunda comparación en la línea 10. Nuevamente, si esa comparación se evalúa como falsa, se bifurca al bloque else del bloque if then else más externo. Si ambas comparaciones se evalúan como verdaderas, entonces se ejecuta el bloque then de la instrucción externa if then else y luego se ramifica a la instrucción que sigue al bloque else. La instrucción if then else en la línea 5 del listado en C se implementa usando ejecución condicional. La comparación se realiza en la línea 14 de la versión en ensamblador. Las líneas 15 y 16 contienen instrucciones que se ejecutan condicionalmente. Como tienen condiciones complementarias, se garantiza que uno de ellos moverá un valor a R0. La comparación en la línea 14 determina qué declaración se ejecuta. Al escribir estructuras de selección anidadas, es importante mantener una estructura de bloques, incluso si los cuerpos de los bloques consisten en una sola instrucción. A menudo es muy útil escribir el algoritmo en pseudocódigo o un lenguaje de alto nivel como C o Java, antes de convertirlo en ensamblador. Comentar el código también se recomienda encarecidamente. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Hasta la próxima.